¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para terminar con esta entrevista tan interesante con el gran cantante Nurjas, que lo conocimos en Boys Beyond Horizons, pero ya tiene una carrera detrás de teatro musical. Y Abil Mansur Kudaibergen, el hermano de Dimash, como lo conocemos todos los días y lo queremos y lo amamos y lo respetamos y lo queremos abrazar y desearle mucho éxito. Nos están comentando en esta entrevista que están realizando un proyecto ellos dos, aparte de todo lo que ya tienen en sus carreras por separado. Ellos dos están realizando una serie de presentaciones juntos en donde Nurjas canta y Mansur se dedica a tocar la guitarra y todos los instrumentos que puede, ya que es un multiinstrumentista, y se me hace bastante interesante. También nos comentó Nurjas en la primera parte de la entrevista que Dimash ya es su productor musical, o sea que ya todo lo responsable a sus siguientes canciones, si es que llega a grabar un disco o algo así, va a ser bajo la tutela de Dimash. Yo creo que se sacó el premio gordo de la lotería, como se dice, nuestro querido Nurjas. Aparte que tiene mucho talento, pero aún así hay que reconocer que ha tenido mucha suerte, ya que Dimash, un artista de la calidad de Dimash, sea tu productor musical. Ya vimos lo que hicieron juntos con Samal, que es una obra musical de Dimash y se la dio a Nurjas. Dimash nunca la había cantado en público, se la dio a Nurjas y ya vimos el making of de cómo realizaron la grabación de ese video y de esa canción. Y Dimash le dio detalle por detalle de cómo tenía que interpretar cada parte a como él la tenía pensada, y salió algo delicioso. Si no has escuchado la canción de Samal, te invito a que vayas y la escuches porque es una delicia. Híjole, esa canción es hermosa. Eh, Me gusta mucho. Yo creo que las dos últimas canciones de Dimash, tanto Samal como la de Enamoramiento, van más o menos por la misma tónica. Un Dimash musicalmente hablando muy relajado, muy sereno, muy tranquilo, haciendo lo que le gusta porque lo quiere hacer, no porque tenga compromiso con nadie y lo deba de hacer. No, lo hace porque le gusta, porque le nace hacerlo, y se nota en sus grabaciones y en su trabajo como productor en la canción de Samal. Van muy por de la misma mano, del mismo género. Son dos canciones exquisitas. Y pues bueno, vamos a continuar con la segunda parte y la parte final de esta entrevista. Vamos a ver qué más dicen, a ver si ya Mansur se anima a hablar un poquito más. Que le dijeron que como casi no contestaba, que mejor le iban a dar una guitarra y que les conteste con la guitarra. Bueno, vamos a ver qué es lo que falta en la parte final de la entrevista, así que vamos a continuar en donde nos habíamos quedado. Ático, cállate los ojos y dale play al video. Рахмет. Сол қазір жұмыс жасап бастап жатырмыз. Алла қаласа, осы Самал деген әнді мен қазір сіздерге орындап беретін боламын. Сол Bueno, ya aquí está hablando en donde nos quedamos ayer, ¿no? De que Dimash fue quien le llamó después del proyecto de Boys Beyond Horizons y le ofreció trabajar juntos. Y Nurjas está muy feliz y le dijo que sí. Y dice Nurjas que ya han empezado a trabajar juntos, en que va a cantar la canción de Samal, en que él interpretó en el primer episodio de Boys Beyond Horizons. әнді бірінші турға айтқан болатын, бірінші кезеңде. Оның әнін Димаш ағам жазған, сөзін Орал Байсеңгір ағам. Ok, y aquí está especificando, ¿no? Nurjas lo de la coautoría de Samal. Dice que la música está escrita por Dimash y que la letra de la canción Samal es de Oral Kosai, que es de Actobe. Este compositor, Oral Kosai Baisengira, es el que escribió la letra y Dimash la música de Samal. жазған, ақтөбелік. Сол әннің тұсау кесіледі, бейне баян түсірілді, соның барлығын меніңше. Aquí nos está explicando, ¿no? Que la presentación del video de manera oficial va a ser a la fecha de ese programa la próxima semana, y que ya se había grabado el video.
келесі аптада тарту ететін боламыз. Жақсы, ол әннің тұсауы қымбатты көрермен 1001 түнде бүгін тікелей эфирде кесіледі. Самал әнін санаулы минуттардан кейін Нұржаспен бірге Әбілман. Ok, dice que la presentación de la canción va a ser ahí de esta canción va a ser ahí en este programa y que Nurjas la va a cantar y que Mansur va a tocar. Мансұр екеуі бірге орындайды. Енді жалпы бұл жобаға қатысқан кезде неге сен жеңімпаз болдың деп өзің қалай былай сараптама жүргізсең? Ok, aquí le están preguntando a Nurjas que en su opinión, ¿qué fue lo que lo hizo convertirse en el ganador y cómo se califica él mismo, cómo se evalúa, que por qué cree que él haya sido el elegido? Өзіңе баға бере аласың ба? Өзіме Неге сен таңдады? Білмеймін. Өзіме жоғары баға беруден әрқашанда аулақпын. Өзімді әрқашанда сынап, солай жүретін адаммын. Біздің қазылар алқасында да Қытайдан да болды, өзіміздің Димаш ағамыз болды, және көрерменнің арасында 100 адам дауыс берді, оның 50-і қытайлықтар болды. Ok, aquí nos está explicando Nurjas un poquito de cómo funciona el proceso de votaciones, ¿no? Dice que él nunca se da calificaciones muy altas porque es muy autocrítico y dice que el sistema de votación funcionaba de esta manera, que votaban 100 personas, 50 de Kazajistán y 50 de China y Dimash. O sea que Dimash también emitía su voto. Bastante interesante, ¿eh? Porque muchos podrían o podríamos considerar que a lo mejor en algunos rounds de la competencia hubo un poco de favoritismo, ya que Nurjas era el local, pero al ser una división de 50-50, está como que más parejo, ¿no? O quién sabe, no sé. Bueno, digo, se me hace parejo. No estoy poniendo en tela de juicio nada. Simplemente me estoy imaginando ese proceso de votaciones. Digo, porque muchos podrán decir, no, es que a lo mejor Nurjas ganó porque era el favorito de Dimash y porque es el que estaba de local, ¿no? Porque a lo mejor no ganó el primer lugar el artista que tú querías, ¿no? En este caso, Tsai Cheng-yu, o Prince, o Li Peiling, o Julia, no sé. Pero yo creo que le dieron lo hicieron parejo, porque al poner 50 kazajos, no creo, hay que ser sinceros, no creo que los 50 kazajos hayan votado todos los rounds por Nurjas. Y tampoco creo que de los 50 de China, ninguno haya votado por Nurjas. O sea, a mí se me hizo bien. A lo mejor lo que sí podría pasar en la segunda temporada de Voice Beyond Horizons que lleguen a sacar es de que la votación ya no lo hagan vía público, sino que den una votación jueces y que pongan más jueces, que pongan, en lugar de que sean 2, que sean unos 3 o 4 y que hagan unas rondas así estilo American Idol o The Voice y todo eso, donde los jueces juzgan y dan su veredicto y votan. Yo creo que les mete más presión y más nivel de compromiso a los participantes porque los están calificando expertos y no están más por lo que le haya gustado al fan ese día. No sé, se pueden hacer muchas cosas, pero digo, tampoco es que me haya molestado cómo estuvo el formato de la primera edición. También hay que tomar en cuenta que es la primera edición. Es la primera vez que Dimash se mete como productor de televisión y no lo hizo nada mal. La verdad me gustó mucho. 50-і қазақстандықтар болды. Солай болды. Білмеймін, бәлкім ұнаған шығар әнім. Енді Қазақстанда болғаннан кейін де өзіміздің баланы. Aquí está dando ese punto de vista también Nurjas, ¿no? Dice, yo no sé cómo funcionan el gusto de la gente o las votaciones, dice, pero a lo mejor ellos votaron porque les gustaba la canción. Dice, a lo mejor la parte de votadores de Kazajistán votaron por mí como forma de apoyo y yo le estoy muy agradecido a la gente. Dice, pero pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? Көтермелеп, қолдайық деп дауыс бергеннен де болар бәлкім.
сол рахмет айтамын халыққа осы қолдау көрсеткендеріне тек жақсылық болсын. Қазір Әміре ағам бірге дуэт айтайық деп айтпай ма? Әміре ағам? Иә. Айтамыз ғой, күнде айтып жүрік қой. Әміредіңді көрермендерге айта кетейік. Нұржас Садырбай, сонда туған інісі. Ернар. Ok, y aquí están dando... bueno, aquí le están comentando a Nurjas que si Amre le ha sugerido cantar una canción juntos, y dice Nurjas, dice, bueno, nosotros cantamos juntos todos los días. Y ahí le está preguntando el otro entrevistador que quién es Amre, y ya le están diciendo que es el hermano mayor de Nurjas, que es cantante y actor también. Es cantante de teatro. Садырбайдың туған інісі. Солай ма? Иә. Мансұр Димаштың інісі. Інісі барын тынысы бар. Ағасы барын жағасы бар. Жағасы бар. Енді қымбатты көрермен, менің ойымша бұл жерде енді Димаш Құдайберген ол Aquí también están haciendo el ejemplo de Mansur, ¿no? Dice, Abil Mansur es el hermano de Dimash. Dimash es el orgullo del pueblo kazajo, de la gente del pueblo kazajo, que glorifica a Kazajistán alrededor del mundo, alzando la bandera. Y dice, y Mansur es su hermano. енді қазақтың маңдайына біткен мықты әнші ғой, талант, бүкіл әлемге қазіргі уақытта қазақтың туын биіктеп көтеріп жүрген азамат інісі енді Әбіл Мансұр Құдайберген. Ал енді Әміре де тура солай. Әміре қазіргі уақытта мынау енді ТМД демей-ақ қояйық, ТМД-дан бөлек әлемнің мықты әншілері. Y aquí están dando el mismo ejemplo de Dimash y Mansur con Amre y Nurjas. Dice, Amre es un artista muy valuado a nivel mundial. La verdad yo no lo conocía. El mundo lo ha conocido como un vocalista muy potente, muy fuerte, y su pequeño hermano es Nurjas. O sea, están dando el mismo ejemplo, ¿no? De que así como Dimash tiene a Mansur, Amre tiene a Nurjas. Әмірені мойындайды. Мықты әнші ретінде тыңдайды, тыңдарман ретінде бағасын береді. Ал Әміренің інісі, Ернардың інісі Нұржас. Енді екеуің бірге дуэт жасап жатсаңдар, Құдай қаласа міндетті түрде тағы да Қазақстанның атын әлемге паш ететін мықты бір тандем шығады деген сенім. Бірақ былай қарасаң бар ғой, Димашқа ұқсайды да бұны. Иә, Олжас Димашқа. Иә, Олжас Димашқа ұқсайды да. Ал Мансұр Әміреге ұқсай ма? Ағаларын ауыстырып алған. Керісінше ма? Нұржас, жоспар қандай? Димашпен нақты келісімшарт жасалды ма? Жоқ әлде әзірге бірге жұмыс істейік деген сөз жүзінде болды ма? Жұмыс басталып кетті. Алла қаласа жұмыс басталды, әрі қарай жұмыс жасаймыз. Ok, y aquí le están preguntando a Nurjas de que si ha firmado algún contrato o algo así con Dimash. Pues ya dijo hace rato Nurjas, bueno, hace rato en la entrevista, que Dimash ya era su productor. Al ser su productor, obviamente tuvieron que haber firmado un contrato, ¿no? Pero bueno, aquí lo está volviendo a especificar, ¿no? Dice, bueno, dice, ya hemos empezado a trabajar juntos y estamos preparando otras canciones que también van a ser muy buenas y de alta calidad. O sea que Samal fue solo el principio, como era de esperarse, Dimash no para. Y que no se nos haga raro, que haya más canciones de Dimash en el repertorio de Nurjas que a lo mejor no conocemos, que a lo mejor Dimash nunca quiso sacar porque, como una vez Dimash comentó, no termino de sacar todas las canciones que tengo porque no terminan de gustarme o no terminan de convencerme. A lo mejor canciones de ese ramo le da a Nurjas para que Nurjas las interprete y a ver qué sale, ¿no? Yo creo que va a ser algo maravilloso si la pequeña prueba fue Samal. Vamos a ver cómo están los demás. Тағы да әндер дайындап жатырмыз. Сапалы, жақсы дүниелерді. Сол конкурс жарыстар бола ма алда? Жоспар бар ма? Жоспарда бар, енді оны ағаммен ақылдасып, сосын шешеріміз. Қазір айтып, кейін бармай қалсақ та ұят болады. Енді Әбіл Мансұр, сен ән айтпайсың. Айтасың ба? Әзірше жоқ. Әзірге гитара айта берсін әнді, иә? Ok, aquí le están preguntando a Mansur, el penoso, que si él canta, que si ha cantado alguna canción, y dice Mansur que todavía no, que él deja que la guitarra cante por él. Димаш қандай аға? Жақсы ма, жаман ба? Жақсы ғой? Жақсы ғой, енді сен айтшы қандай аға екенін. Білмеймін, телевизордан көріп тұрам десе.
білмеймін біз ей тұрмайды білмеймін біздің үйде емес ол деп па анда санда көремін деп па интервьюларын жақсы адам сияқты десе Ол маған өте жақын адам ғой. иә Димаштың мен енді сырттай көзқараспен қараған кезде Димаш бір қарындасына да інілеріне де бір қамқор аға сияқты көрінеді бауырмал кәдімгідей қатты экраннан көрінеді ол өмірде де сондай ма Адам ретінде өте жақсы адам, аға ретінде де өте жақсы адам. иә Бізге Нұржасқа екеумізге көптеген нәрселерді Ok, aquí le están preguntando a Mansur que Dimash a través de la televisión y a través de los videos se ve como que es un hermano que los cuida mucho tanto a él como a Raushan y que se preocupa por ellos y siempre está al tanto. Le preguntan que si es así realmente en la vida real. Y les dice Mansur que es una muy buena persona, que Dimash es una muy buena persona, que es muy buen hermano también, que le enseña mucho, tanto a él como a Nurjas, también aquí está incluyendo a Nurjas, y se nos enseña a mí y a Nurjas muchísimas cosas, que es un gran maestro y mentor. үйретеді. Біздің ұстазымыз, біздің мұғаліміміз. Солай. иә егер де Димаштай ұстаз Димаштай мұғалім болса міндетті түрде Нұржас пен Әбілмансұр әлі де талай әлемдік сахналарды бағындырады деген сенімдеміз және Ok, y aquí le está diciendo el entrevistador que dice, bueno, si tienen un maestro de la clase de Dimash, del nivel de Dimash, van a conquistar los escenarios del mundo en muy corto tiempo, muy rápido, y les está agradeciendo por tomarse el tiempo de venir al estudio y que creen en ellos, que confían en ellos, que van a hacer cosas muy grandes. бүгін алтын уақыттарыңды бөліп келгендеріңе жігіттер көп рахмет шығармашылық табыс тілейміз сіздерге рахмет алға тек қана алға иә біз сендерге сенеміз енді қазір қымбатты көрермен біздің студиямызда тұсаукесер болады иә Самал әні Ok, y ahora nos van a interpretar Abil Mansur Kudaibergen y Nuryar Sadirbayev la canción de Samal. ¡Wow! Una gran canción. Amo esa canción. орындалады бұл әннің авторы әні негізі Димаш Құдайбергеннің өзі екеумізге еркем атарақтан көркем сенем саған жан сырымды шертем жайдың қошақ маған ән арнадым саған тыңдасын деп ғалам гүл атқан таңым сен жаққан шамымда сен татқан балымда сен жүрегімнің сен жыр әнісің бақытымның торағасың өмірімнің шырағасың айдан ару күннен көркем қандай сұлу менің еркем бақыттан күтеді ерте шақырады арман самал асығамын саған басқан сайын қадам қымбатсың сен маған гүл аппақ арым сен жастық шағымда сен тапқан бағымда сен Y pues bueno, hasta ahí llega la canción, ahí la cortan en la entrevista.
Yo imagino que ya en la presentación en vivo del canal de televisión está completa, porque si no sería una falta de respeto. Pero bueno, hasta aquí llega. La verdad, terminamos muy bien. Terminamos al igual que como empezamos, una entrevista muy amena, muy rica, sobre todo por la parte de Nurjas, ya que Mansur no habla muy poco, es muy, como sabemos, los Deers es muy tímido y es muy retraído, todavía le falta barrio, todavía le falta soltarse más, ¿no? También hay que entender que Dimash también cuando lo conocimos a partir de I Am Singer, era muy serio, no tan serio como Mansur, pero también era muy serio, muy retraído y se fue aclimatando, ¿no? Y es lo que le hace falta a Mansur, tener más recorrido y soltarse un poquito más. Obviamente no le estamos pidiendo que sea igual de extrovertido que Dimash, se ve que Mansur es más introvertido, pero aún así sí nos gustaría conocer un poquito más de él, ¿no? Que se expresara más. Pero bueno, así es él y así lo queremos. Y bueno, Nurjas ya nos explicó que se vienen más canciones junto con bajo la tutela de Dimash como su productor. Me espero grandes canciones, así como si Samal fue la prueba, las demás van a estar excelentes. No sé, va a ser algo interesante. Todos dicen que Dimash cuando conoció a Nurjas entró en su etapa Krutoy, en su etapa de productor y arreglista como Igor Krutoy con Dimash, que le dio grandes canciones que amamos de Dimash como The Love of Direct Fans y todas esas, ¿no? Pues bueno, pero bueno, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Díganme qué les dejó esta entrevista, qué les pareció Nurjas, qué les pareció Mansur, qué les pareció este trabajo que va a realizar Dimash con Nurjas. Como yo lo dije el día de ayer, lo vuelvo a recalcar, me gustaría que Dimash, aparte de que trabaje con Nurjas, que yo creo que está muy bien, porque está apoyando a nuevos talentos kazajos, pero también debería trabajar y apoyar a Sai Chingyu, a Lee Pailin, a ellos dos, más que nada porque fueron los otros dos ganadores de su programa, ¿no? Pero bueno, ya es decisión de él, pero yo creo que si no trabaja con Sai sería un gran desperdicio, porque Sai tiene mucho talento, pero mucho talento. Así como con Nurjas puede sacar el lado más romántico popero, con Sai Chingyu puede sacar el lado más sobrio y sombrío operístico. Y aparte hemos visto durante Voice Beyond Horizons que Sai no nada más puede cantar ópera, sino que también ha cantado otras cosas. Ahí en el programa nos los demostró, como rap, un poco de rock y todo eso. Pero si quiere enfocarse a algo más así operístico, lo puede realizar muy muy bien con Sai. Nurjas también tiene esa voz para ser tenor, pero bueno, ya son decisiones de ellos. Y ahora sí que, como siempre les digo, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios, o si no por Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video, ahí para que le den clic al enlace y los mande a la página de Instagram del canal y ahí nos den follow y se enteren de las últimas noticias con respecto al ático. Y también por ahí me pueden mandar un mensaje privado y por ahí podemos platicar, o si no aquí en YouTube. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.